Hemos de conocer cómo Dios siempre busca preparar a su pueblo, porque su pueblo, ¿sí?, su iglesia, su familia, tiene también sus responsabilidades. Amén. En tu casa, cuando eres papá, mamá, le dices a tus hijos, ustedes tienen unas responsabilidades, ¿cierto? Solo cuando son bebés, pues ellos, su única responsabilidad es quitarle el sueño a su mamá y ya saben, ¿no? Pero una vez que ellos crecen, empiezan a tener una serie de responsabilidades. Y los papás eso hacemos con los hijos. Y eso hace Dios con sus hijos. Amén. Entonces, vamos a tomar la palabra de Dios, porque Él desea que nosotros tengamos un mismo sentir. Un mismo sentir. Amén. Y ¿cómo vamos a tener un mismo sentir si somos un buen? ¿Que no cada quien tiene su propio sentir, su propio carácter? Claro que sí, pero vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Ok, cierra tus ojos y oramos. Padre, aquí estamos, Señor, dándote gracias porque tú nos has dado la oportunidad de poderte escuchar y reconocemos, Padre, que es tu gran amor lo que nos ha traído a este lugar para que nosotros nos gocemos con tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra es llena de sabiduría y es llena de amor y tú se la entregas a tus hijos. Gracias porque a través de ella podemos conocer tu sentir. Gracias, bendito Dios. A tu nombre sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Ok. ¿Tienen calor? ¿Sí? Por eso abrimos 2 ventanas. No abrimos más porque hay bebés y se hace corriente y no es bueno para ellos. Pero lo que sí es bueno para nosotros es la santa palabra de Dios. Verso 8, por favor. Dice la palabra de Dios, finalmente, o sea, después de esto que hemos estado recibiendo, donde somos nosotros sus hijos, sus elegidos, el somos sacerdocio, la familia de Dios, donde finalmente dice, sé todos de un mismo sentir. Pero ¿cómo vamos a ser todos de un mismo sentir? Casi la mayoría de la gente dice, sí, vamos a tener un mismo sentir, pero que sea mi sentir. ¿Sí o no? En el matrimonio, el hombre quiere que sea su sentir y que la mujer siga ese sentir. Y la mujer dice, no, tiene que ser en mi sentir. Pero si nosotros conocemos la palabra de Dios, de ahí la gran importancia de conocer la palabra de Dios, entonces llegamos a la conclusión de que cuando habla de que tengamos el mismo sentir, se refiere al sentir de Dios, el sentir de Jesús, no nuestro sentir. Nosotros guiamos nuestro matrimonio, nuestra familia a través del sentir de ¿quién? De Dios. Si lo hacemos conforme a nuestro propio sentir, nos equivocamos. Pero si lo hacemos en el sentir de Dios, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a dirigir bien a nuestra familia. Vamos a caminar bien como matrimonio. Todo en el sentir de Dios. Y en la iglesia tiene que ser así. Tenemos que tener un mismo sentir. No es tu sentir, no es el sentir del pastor, es el sentir de Dios mismo que está escrito en su palabra. Entonces, tenemos que tener ¿qué? Un mismo sentir. Y ese sentir, familia, es un sentir que demuestra verdaderamente quiénes somos. Y es un sentir que no tenemos temor de ponerlo en práctica. ¿Qué dice 1 Corintios 2:16? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces,
Nuestro sentir debe ser ¿qué? El sentir de Cristo. Nuestra forma de pensar debe de ser la forma de pensar ¿de quién? De Cristo. Y esto debe de quedar ¿qué? Claro. Cuando tú tienes un problema con tu cónyuge, tienes que recordar que no se trata de que tú te impongas. Se trata de que realices la palabra de Dios, de que te sometas a la palabra de Dios. De esa manera, la esposa o el esposo no tienen excusa para cerrarse, sino que teniendo la mentalidad de Cristo, nosotros podemos llevar un mejor matrimonio, una mejor familia, una mejor ¿qué? Unidad dentro del pueblo de Dios. Y esto es lo que Dios quiere. No se trata de que el pastor cuando pasa a predicar, predique lo que él quiera. No es mi mente. Tiene que ser lo que está escrito, la mente de ¿quién? De Cristo. Por eso es que hay tantas y tantas exhortaciones dentro de la palabra de Dios de que tengamos cuidado de los falsos maestros, de los falsos profetas, ¿cierto? Porque lo que cuenta es la palabra de Dios, la mente de Dios, el sentir de Cristo. Entonces, familia, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que tener una unidad y un compañerismo dentro de la congregación. En nosotros no debe de haber ese sentimiento de enojo, molestia en contra de algún hermano. Antes de pensar así, pensemos como piensa Jesucristo. Y entonces nuestro sentir debe de ser, ¿qué? Con un fruto en donde mostramos amor. Es decir, debemos de ser compasivos unos con otros. ¿Por qué? Porque todos nos podemos equivocar, ¿o no? ¿O tú no te equivocas? ¿Solo el pastor se equivoca? Todos nos equivocamos, ¿cierto? Porque seguimos siendo humanos. Entonces, familia, cada uno de nosotros debe demostrar ¿qué? Compasión con los demás hermanos. Cada uno de nosotros debemos ¿qué? Amarnos como fraternalmente, porque somos ¿qué? Hermanos. Es algo que es claro. No tiene que haber dudas en tu cabeza. Es mi hermano, es mi hermana. Somos familia. Eso lo habla Dios. Y nosotros no tenemos que estar pensando, ¿será cierto? No, porque la palabra de Dios es real y es verdad. Y si no creemos esto, entonces estamos equivocados. Entonces no somos cristianos. Pero el cristiano cree todo lo que dice la palabra de Dios. Y si nos pide que nos amemos fraternalmente, eso debemos de hacer. ¡Qué consejos tan hermosos! Donde no debe de haber división, sino que debemos de ser misericordiosos unos con otros. Donde debemos demostrar que somos verdaderamente amigos. Jesús dijo, ya no soy solo su hermano, sino que ahora soy su amigo. Pueden contar conmigo, me puedes contar tus secretos y yo no voy a ir contándolos por otro lado, porque somos amigos. A veces, en la calle, la gente tiene más confianza con sus amigos que contarle al papá o a la mamá por diferentes circunstancias que sean. Se lo cuentan al amigo, tienen confianza. Y así nos enseña Jesús. Dice, ahora somos amigos. Y cada uno de nosotros somos amigos. Por eso nos debemos de amar fraternalmente y de confiar. Cuando dice que somos amigos es porque podemos confiar uno con el otro. En que podemos ayudarnos en nuestras necesidades conforme a lo que nosotros podamos hacer y dar. Amén, familia. Entonces, Dios es bueno. Solo tenemos que creer todo lo que Él dice y ponerlo en práctica, porque creer es hacer. Amén. La fe debe ser puesta en acción siempre. Siempre. No defraudar a los hermanos. Jamás, en nada. Yo te cuento algo, tú, chetón. Nada de que vas a andar de chiva. Eso te queda en ti. Amén.
Ok, entonces familia, no vamos a, que alguien te hizo un mal, tú no le vas a devolver mal por mal. ¿Qué dice verso 9? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis, ¿qué? Bendición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer el bien. Si uno de mis hermanos o hermanas me hirió, pues yo no voy a responder igual. Yo le voy a bendecir. Voy a decir, Señor, dame más amor por él o por ella. Haz a un lado esa ofensa, no la quiero yo en mi corazón y en mi mente. Mejor dame la capacidad para amar más y más cada día a esta persona. ¿Qué hacemos con nuestra familia? Bueno, yo, al menos en mi familia, yo con mis hermanos fuimos 9. Podríamos enojarnos al momento, pero al mismo momento estábamos como si nada. Nunca guardamos enojo, ni de niños, ni de adultos. Gracias a Dios. Hay personas que entre familias se dejan de hablar varios días o hasta meses. Yo conocí gente así cuando yo era un niño. Tenía amigos que su mamá les dejaba de hablar 2 meses. Yo decía, esto es increíble. Pero Dios quiere que nosotros nos amemos fraternalmente y que no paguemos mal por mal. Porque además debemos de ser astutos. Sí, debemos de ser astutos y sabios. Porque además aquí hay una promesa, si actuamos así, ¿qué vamos a heredar? Bendición. Entonces, ¿cómo por qué voy a pagar mal por mal? Sé que al final, ¿qué? Voy a heredar bendición. Al final voy a heredar bendición. Cuando muera, cuando ya entregue las botas, ¿qué va a pasar? Voy a heredar bendición. Dios la tiene para mí, la tiene para ti. Solo creamos su palabra. No creamos nuestra mente, no creamos en nuestra mente. Tu mente te puede decir, no, pues ahora tú desquítate. Ve y cuéntale a fulano esto. No. Mejor le hacemos caso a Dios. Si no, ¿cómo vas a recibir esta promesa? Las promesas tienen un requisito. No es de que te acerques según tú a Dios y le digas, reclamo esta promesa para mí y no acepto un no por respuesta. Por favor, ¿quién soy yo para imponerle cosas a Dios? Entonces, hay formas de obtener las promesas, pero es cumpliendo el requisito que Él pide. Y este requisito aquí es que en lugar de pagar mal por mal, yo bendiga a mi hermano o a mi hermana. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Crees la palabra de Dios? Amén. Ok, vamos a vivirla, amén. Entonces, como familia de Dios, seamos todos de un mismo sentir. ¿Cómo? Amándonos con amor fraternal. Verso 10, 11 y 12. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor estará contra aquellos que hacen el mal. ¿Ves cómo Dios es bueno con nosotros? Está escrito. Si no estuviera escrito, no lo sabrías, no lo conoceríamos. Y al no conocer esto, pues seguramente que nosotros no seríamos escuchados por Dios.
Pero como sabemos lo que Él nos está diciendo, entonces nosotros ponemos en marcha lo que Él nos pide. Y Él nos dice que nosotros debemos de amar ¿qué? La vida, y debemos de buscar ¿qué? Ver los días buenos. ¿Y cómo vamos a amar la vida? Reconociendo que esta vida te la dio ¿quién? Dios. Y por lo tanto la debes de amar, de apreciar y mucho. Así que si yo amo esta vida que Dios me ha dado y la valoro, entonces yo tengo que amar a las personas. Porque las personas son parte de mi vida. Todos los días vivimos dentro de una sociedad. No somos ermitaños que andemos corriendo allá por el cerro, solos. Sino que dentro de esta sociedad, Dios nos enseña que nosotros debemos de amar la vida. Es que está haciendo erupción del volcán y está cayendo la ceniza y... Pues ponte un cubrebocas. ¿Te puedes enfermar de la garganta? Sí. Pero protégete tú mismo en lo que puedas. Pero ama la vida. Dios sabe por qué son las cosas. Pero tú no pierdas la alegría. Mejor ama esta vida, pero la vida que Dios te da en Cristo Jesús, no la vida que ama el mundo, sino la vida que Dios te ha dado, porque hoy tienes nueva vida en Cristo, y esa nueva vida es para que la vivamos con alegría, no con opresión, no con temor. No con temor. Mucha gente vive con temor, aún cristianos, pero no debe de ser. Entendemos que puede atacarte el dark, te llega a la mente, pero tú no tienes que clavarte y decir, ay, sí, tengo mucho miedo, y no. Tienes que acordarte de quién es Dios, y Él te va a dar la salida, Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar el valor, la seguridad. Por tanto, familia, si amamos esta vida, ¿nosotros qué? Nos apartamos del mal. Nos apartamos del mal. ¿Cómo? Cuidando nuestra lengua. La lengua es muy dañina si no la sabemos usar. La lengua puede llegar a causar ¿qué? Guerras. ¿Sí o no? Por eso son causadas las guerras. Por las malas lenguas que conspiran para hacer daño a otros y no les importa el daño que hagan, solo se importan a sí mismos, porque la lengua se comporta en ocasiones de forma egoísta, pero Dios nos ha dado la lengua para que nosotros hablemos ¿qué? Palabra de amor, palabra de sabiduría, palabra que edifique, no que destruya. No vas a hablarle a tu hermano o hermana una palabra que le haga daño en su corazón. Le vas a hablar una palabra que la edifique, una palabra que es llena de amor, que es de misericordia, que es de aliento, que es de compañerismo. Así que, familia, nosotros debemos de tener cuidado y gobernar nuestras palabras. Tenemos el poder para hacerlo. Es que a veces no me aguanto y mi lengua quiere salir y hablar las cosas que no. No. Dios te ha dado un espíritu de poder para que tú puedas dominar tu lengua. Algunos piensan que en los dones espirituales tú no los puedes controlar. Pero por supuesto que sí, si son de Dios. Dios no te los da para que tú hagas daño, te los da para que bendigas a la iglesia. ¿Sí o no? Entonces nosotros tenemos esa capacidad de poder dominar nuestra lengua.
y que nuestras palabras sean palabras que glorifican a Dios. Amén, familia. Que es, desde luego, entender que cuando Dios dice que tengamos este mismo sentir, familia, cuando Él nos dice que debemos de tener un mismo sentir, no se está refiriendo a que a fuerzas tienes que pensar igualito que la otra persona. No. Pero la iglesia es como un coro que es grande. Como cuando estamos cantando aquí alabanzas a Dios. Cuando cantamos alabanzas a Dios, a veces no cantamos parejitos. A veces cantamos a destiempo. Aplaudimos a destiempo. ¿Sí o no? Y hay un objetivo. Podemos no llevar esos mismos ritmos, pero ¿sabes una cosa? Tenemos un mismo objetivo y lo que sí hacemos igual es estar cantando la misma alabanza. Así debe de ser en nuestro sentir. Podemos pensar quizás de diferente forma, tener un enfoque diferente, pero nuestro sentir debe de ser el mismo. El mismo, el cual es de Dios. Amén, familia. Entonces, familia, nosotros debemos de esforzarnos por mantener nuestras buenas relaciones dentro de la iglesia. Siempre debemos esforzarnos. Si alguien te habló golpeado, tú tranquilo, tranquila. No vas a actuar igual. Pero es que, ¿cómo voy a dejar que me haga esto? Tú tranquilo, tranquila. Tú gózate en el Señor. Él tiene la capacidad de poner paz en tu corazón. Tiene la capacidad de poder ayudarte a que tú puedas perdonar y amar a las personas. Si no, ¿cómo te va a dar un mandamiento de ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo? Cuando Él te da estos mandamientos es porque sabe que tú puedes hacerlo. Así que no tenemos excusas para nosotros no buscar la unidad dentro de la iglesia. Ahora, otra vez necesitamos ser sabios, sagaces. Porque, ¿qué dice el verso número 12? Dice que sus ojos están sobre los justos. Sus ojos de Dios siempre están sobre ti. Siempre. No hay escapatoria. Sus ojos siempre te ven. ¿Por qué? Porque eres justo. Porque eres justo en Cristo Jesús. Y por eso Él tiene sus ojos puestos en ti. Tiene una especial atención a ti. Dice, y sus oídos atentos ¿a qué? A tus oraciones. ¿Por qué? Porque eres justo. Por la fe en Cristo Jesús. O sea, nunca dudes de que Dios te escucha. Jamás lo hagas. Él siempre te escucha. Pero para que te escuche tienes que ser ¿qué? Un creyente en Jesús. De lo contrario no va a escuchar. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pero los cristianos, los justos, no hacemos el mal. La iglesia de Jesucristo no hace el mal. No busca hacer daño, el mínimo. Tienes que tener cuidado lo que hablas para no ofender a tu prójimo. De verdad. Y entonces nuestras oraciones no son estorbadas, son escuchadas por Dios.
¿Te das cuenta? Hoy lo sabes. Dios siempre te escucha, porque eres justo, o sea, uno de sus hijos. Y es lamentable que aquellos que denostan el nombre de Jesucristo no puedan ser escuchados. Se necesita un corazón humilde de arrepentimiento para que entonces Dios los escuche. Pero nosotros que ya somos cristianos, tenemos que mostrar esa fe genuina y ponerla en acción. La fe genuina se pone en acción. ¿Qué voy a poner en acción aquí? ¿Qué voy a poner en acción aquí, familia? El dominio de mi lengua. No voy a permitir que ella haga daño a los demás, sino al contrario. De mi lengua saldrán solo palabras de bendición para cada uno de ellos. Amén, familia. Entonces, gloria a Dios, seamos de un mismo sentir, familia, y amemos la vida y los días buenos que están listos para nosotros. Verso 13 al 16. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en nuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Quién nos puede hacer daño, familia? Si nosotros seguimos celosamente la palabra de Dios, ¿quién nos puede hacer daño? ¿Quién? Nadie. Nadie te puede hacer daño, porque tú sigues y pones en práctica la palabra de Dios de una manera celosa. Es decir, buscas aplicar, conocerla y aplicarla al pie de la letra. Amén, familia. Entonces, ¿alguien te puede hacer daño así? Si tú te estás portando conforme a la palabra de Dios. Nadie. Nadie te puede hacer daño, familia. Y si acaso padeces por causa de la justicia de Dios, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar felices. Entonces tenemos que estar felices. Si padeces por la causa justa, o sea, por la causa de Dios, entonces tenemos que estar felices, contentos, alegres. Ahí dice bienaventurados. Bienaventurados quiere decir felices. 3 veces feliz. ¿No lo hacía el apóstol Pablo? Estaba encarcelado. ¿Y qué hacía él y su compañero Silas? Alababan a Dios. Alababan a Dios. Porque ahí mismo adentro ellos pudieron compartir la palabra de salvación. Y mientras Dios esté haciendo su obra a través de nosotros, tenemos que estar tranquilos de que Él nos va a sacar adelante. Pablo sabía que Dios lo iba a sacar adelante. De hecho, él permitió que lo apresaran.
Él pudo haber protestado. Oye, ¿qué te pasa? No me puedes apresar. Yo tengo ciudadanía romana. Te estás equivocando, vas en contra de la ley. Pero él permitió que lo apresaran. Silas no sabía. Hasta después, cuando ya reclamó su ciudadanía, le dijo, bueno, no dice la palabra que le dijo, pero la de haber dicho, oye, ¿qué onda contigo? ¿Por qué permitiste que fuéramos encarcelados cuando podíamos haberlo evitado? Pero Dios tenía su propósito. Y ahí fue salvo ¿quién? ¿Se acuerdan? El carcelero y su familia. Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Así que, familia, si padecemos por la justicia de Dios, seamos felices. Comparte la palabra de Dios. No importa que vayas por ahí caminando y te avienten el perro. ¿Sí o no? Hoy me decía Kevin, pastor, va para sí, aguánteme tantito, ahorita lo alcanzo. Pero luego ya vi que se tardó, es que un perro me salió y me venía correteando. Pero si es a causa de Dios, hay que gozarnos. No importa que el perro te muerda. O sea, no es mala onda. Dios no te va a dejar solo, sola. Él te va a sacar adelante. Pero gózate que estás haciendo la obra de Dios. Dice la palabra de Dios, Mateo 10:28. Fíjate lo que dice. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, ¿tenemos que tener temor? No tenemos que tener temor por morir. No, mueres físicamente. Jesús no tenía temor por morir. Él tuvo el sufrimiento de tener que pasar un momento cargando todo el pecado de todos nosotros, y en ese momento no tener comunión con su hermoso Padre. Así que podemos decir que sufrimos mucho. Pero te voy a contar esto. Se dice que había un hombre, un mártir de Jesús, que lo estaban quemando en la cruz, en la hoguera, y que un hombre vio cuando se le cayó un pedazo de carne de la boca, pero que ese hombre alcanzó a decir, dulce Jesús. Indica que Jesús estaba con él, que en los momentos difíciles allí está Jesús, que Él no se aparta de ti jamás. Todo su padecimiento fue grande, fuerte, pero no como el de Jesús, porque Él estuvo solo, se quedó en un momento solo, sin la comunión con su Padre. Entonces no hay comparación. Y eso es a lo que a Jesús no le gustó, no quería pasar por ese momento, pero Él sabía que era lo mejor para ti, para mí, y dijo, va. Entonces, familia, nosotros debemos de aprender a valorar la vida que nos ha dado Dios y para qué nos la ha dado. ¿Sabes una cosa? No ser odiado por el mundo es una de las posiciones más terribles para un cristiano. Dijo un filósofo, bueno, no era filósofo, un sabio, ¿qué cosa tan mala he hecho yo para que este hombre hable bien de mí? ¿Por qué hablaba
bien de él, ese hombre que era malvado? ¿Por qué podría hablar? Porque el hombre, la mujer que es de Dios, siempre va a confrontar el pecado, la maldad. Siempre va a hablar de Cristo. Y tú podrás estar en un barrio duro, difícil, pero si ahí vives, tú tendrás que ser diferente y tendrás que hablar de Cristo. Y seguramente con el tiempo le caerás mal a muchos. Ahí va el que se siente santo. Ahí va el que no se quiere juntar con nosotros. Entonces es difícil que alguien hable bien de un cristiano. Hasta tu propia familia luego habla mal de ti, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y creen que te sientes tú más que ellos cuando no es así. Pero es importante que nosotros nos sintamos alegres, contentos, y que no tengamos temor por lo que la gente nos pueda hacer a nosotros. Más bien tengamos temor de no hablar de Cristo, porque lo que debe de salir de nosotros es palabra de sabiduría, palabra de salvación. Por lo tanto, familia, hagamos la voluntad del Señor. Tengamos ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tengamos ese mismo sentir que hay en Dios mismo y que está escrito en la palabra de Dios. Por eso el primero en estar contento en que tú estés aquí es Dios. Porque Él te hace saber cuál es su sentir y quiere que tú así seas y que así actúes dentro de esta congregación. Con amor, con alegría. Así que no tengamos temor, familia, de prepararnos, de conocer la palabra de Dios para poder presentar ¿qué? Una defensa buena en favor de Dios a través de lo que está escrito. Amén, familia. No vamos a defender a Cristo con lo que no está escrito, jamás. Jesús mismo se defendió del diablo ¿con qué? Con su palabra escrita. Amén. Verso 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque mejor, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. A veces los cristianos somos odiosos ante las personas. ¿Sí o no? Ahí viene el santurrón. Vamos a abrirnos. Y se mueven del lugar. Tú vas para allá y ellos mejor se dicen, vámonos. No quieren estar contigo, no quieren cruzar palabras contigo. Pero dice Dios que es mejor que padezcamos por la gente a través de hacer el bien, es decir, de hacer la voluntad de Dios, a que padezcamos no haciendo la voluntad de Él. La gente que no tiene a Cristo y que hace su propia voluntad, ¿qué va a hacer? Va a padecer. Pero tú y yo, que somos su iglesia, no vamos a padecer. Porque como iglesia, nosotros demostramos nuestra fe. Y no tenemos temor a padecer por estar compartiendo el Evangelio.
¿Tu familia te puede dar desconocidas, sí o no? A mí una vez me dio una desconocida, un familiar. Pero duro. Nada más que, pues Dios me da sabiduría, gracias. Gracias a Él. Tranquilo, pero le respondí. Con la palabra de Dios que hasta ese momento yo conocía, porque hasta eso tenía poco en el Señor. Pero esto va a pasar. Pero vamos a tener miedo de hablar. Yo les seguía hablando y los invitaba a que vinieran, a ellos, a sus hijos. Pero ya me tenían así. Una barrera. Pero vamos a tener temor de hablar por Cristo. O vamos a hablar ante los vecinos, los familiares. Es que se molestan y ya les conté, ¿no? De un hombre que venía acá y se reunía. Y me contó que, no, pues es que mi papá ya me dijo. O renuncio a los cristianos o me deja sin herencia. Y dije, pues, ¿cuál herencia prefieres? ¿La de este mundo? ¿La que se va a acabar? ¿La que es efímera? ¿O la herencia eterna de Cristo? Pues prefirió la otra herencia. Una herencia que al final, desgraciadamente para él, se le hizo así, se le fue de las manos. Ahí están las decisiones que tomamos. Entonces, tú y yo, familia, tenemos una encomienda y debemos nosotros de entender que si Cristo, siendo justo, padeció por nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a padecer? Que sí somos nosotros de repente muy lentos y cometemos muchos errores y caemos en pecado. Pero Él, siendo justo, padeció. ¿Por qué? Por venir a hablarle al mundo el evangelio de salvación. Tú y yo necesitamos hablar el evangelio de salvación, invitarlos a este lugar sin temor. Finalmente Cristo está contigo, Dios está contigo y Él te va a bendecir. No tenemos que tener temor de hablar por Cristo. Es que luego ya no me va a invitar a comer. Pues tú dices, si quieres volver a tomar la cena con Dios, porque Él así lo prometió con Jesús, o con tu familia. Pero si tú no hablas con tu familia, Dios te lo va a tomar en cuenta. Porque si Jesús no tuvo empacho en morir sin necesidad, por amor, ¿tú por qué no puedes hablar? Está escrito, Jesús dijo que iba a haber división entre padre y madre, entre padres e hijos, entre la nuera y el suegro y la suegra, dentro de la familia, por causa de Cristo, es decir, por causa de la fe en Cristo Jesús. Pero nosotros decidimos qué queremos. Esa relación hermosa con Dios, que tiene muchísimo más ganancia, o la relación con nuestra gente. Porque al final, te voy a decir una cosa, Dios respalda su palabra, ya lo sabemos, nada más que a veces somos lentos y chillones. Porque Dios dice claramente que su palabra no va a volver vacía. Pero es que si le digo otra vez, ya no me van a invitar a cenar. No, por favor. ¿Confías en Dios o no? ¿Quieres que sea salva tu familia, tu mamá, tu hermano, quien sea o no? O mejor te callas. ¿Amamos o no amamos?
O somos o no somos. Pero somos, ¿cierto? Por lo tanto tenemos y debemos de hacerlo. Es un mandato. Te lo digo en amor. Pero Dios, como vimos en un principio, ¿está qué? Viéndonos siempre. Cómo actúa su hijo Noé, cómo actúa su hijo Samuel, su hijo Alex, y así sus hijas también. ¿Cómo actuamos? Él nos ve y nos escucha. ¿Solo viene a pasar un rato en el cotorreo o va a hablar de Cristo? A mi esposa la localizó una amiga de hace muchísimos años, cuando era mi novia. Y fíjate cómo es Dios. La localizó, se vieron allá en la Ciudad de México, ahí le habló de Cristo. Luego, al otro día, llegamos de la chamba, a la media hora, que suena el teléfono. Y entonces mi esposa checa y dice, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Dice, no, pues tú me llamaste. No, tú me llamaste, le dice a mi esposa. No, pues, el teléfono sonó. Bueno, al otro día, a la misma hora, volvió a sonar el teléfono llamando. Y otra vez lo mismo. Pero mi esposa aprovechó, se subió y aprovechó para hablar con ella un buen rato y a presentarle a Cristo. Su única amiga allá en México. Pero dijo, tengo que hablarle de Cristo, porque si no, ¿dónde está el amor? Digo, ¿y cómo te respondí ella? Pues como que no lo cree, así, sí, es difícil, pero tú tienes que hablar. Tienes que hablar. Es que yo te respeto y tú me respetas. No. Entonces, ¿quieres que te respete Dios o no? ¿Tú estás respetando a Dios? ¿El respeto de quién queremos? De Dios y la salvación de mi ser querido. Amén. ¿Sí o no? Ok, gloria a Dios. Gloria a Dios que estamos entendiendo lo que Él quiere. 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Está hablando de Jesucristo. 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquí me acaba de dar algo Dios en lo último. 8 fueron salvadas por agua. ¿Cuántas? Y dice, la palabra narra que había una gran multitud ya en ese tiempo. ¿Nos vamos a conformar nosotros con ser salvos nada más? ¿O vamos a hablar a las personas, a nuestra familia, a la gente que tenemos alrededor? ¿Qué vamos a hacer? Noé, dice la palabra que él era el ¿qué? El justo, el perfecto, entre comillas, o sea, maduro. Él no habla de su familia. ¿Qué pasó en ese transcurso? Seguramente él les habló. Seguramente él estuvo predicando. Y ellos creyeron. Y fueron salvos. Y creyeron porque fueron salvos. Si no hubieran muerto. Esa es una realidad. Ellos creyeron, por eso obedecieron. Y así nos toca a cada uno de nosotros ver por nuestra familia. No quedarnos callados. Es que si no, ya no me van a hablar. Confía en Dios, te van a volver a hablar.
te van a volver a hablar. Solo confía en Dios, solo créele. Te pueden amenazar con muchas cosas, pero ellos te van a volver a hablar. Así me pasó a mí. Yo fui el primero en que Dios rindió mi corazón, pero después todos mis demás hermanos, ya les dije que fuimos 9. Bueno, 2 de ellos ya no supimos de ellos cuando eran jóvenes, no sé dónde quedaron, pero los otros 7 sí. Solamente uno se perdió. Uno es el que no quiso saber. Los otros 6, gracias a Dios, y todos participan en la iglesia, uno de ellos hasta pastores. Gracias a Dios, y su hijo también es pastor. Bueno, tengo más familiares, lo que quiero en Cristo Jesús, pero me costó trabajo. Bueno, no hice yo la obra la hizo Dios, pero yo insistí, porque eso me enseña Dios. ¿Los amas? Órale, no pierdas el tiempo. No esperes a que te mueras tú y ya no les hables, porque el cristiano eres tú. A ver, los demás, ¿no? Bueno, ahora es cuando. Entonces, familia, Jesús fue a los infiernos, bajó a los infiernos. ¿A qué? A predicar a aquellos de los tiempos de Noé. Algunos piensan que fue a predicarle a toda esa gente con el mensaje de evangelismo, pero eso no puede ser, porque ellos fueron juzgados. Fueron juzgados, ¿sí o no? Solo 8 fueron salvos. Así que bajó el Señor para que ellos se dieran cuenta, y su posible mensaje ha de haber sido de condenación. Se les habló y no quisieron escuchar. El arca de salvación soy yo, al que ustedes no quisieron subir. Eso hizo Jesús. Entregó su vida y dio testimonio. Pero los que no quisieron escuchar se fueron al infierno. Les va a traer un mensaje de condenación a su tiempo. A su tiempo. ¿Quieres eso para tu familia? No, ¿verdad? ¿Para tus amigos? Habla de Cristo. Es lo que Dios te pide. Amén. Amén. 21-22. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Gracias. Entonces nosotros podemos ver que lo que está hablando aquí de la salvación que hubo de estos 8 por el agua, que fueron sumergidos por el diluvio, ¿sí? Que fueron cubiertos. Lo que Dios nos está mostrando es que lo mismo pasa con nosotros, pero nosotros no quiere, como Él mismo lo ha escrito y acabamos de leer, no está diciendo Pedro que fueron salvos porque fueron bautizados, sino lo que significa e indica el bautismo. Es decir, cuando tú te bautizas y eres sumergido bajo el agua, estás ¿qué? Dando testimonio de que has muerto juntamente ¿con quién? Con Jesucristo. Y cuando emerges del agua, entonces estás demostrando que has resucitado con nuestro Señor Jesucristo. No es el bautismo lo que te salva, sino lo que expresa el bautismo. Amén. ¿Sí entendemos esto, familia? Es decir, que ahora eres una nueva criatura porque has creído en Cristo Jesús, porque tú le has recibido como tu Señor y ¿qué? Salvador. Amén. Entonces, familia, tú y yo hemos sido llamados a tener un mismo sentir en Cristo Jesús. Seamos todos de ese mismo sentir. Preparémonos, ¿para qué?
para la defensa de la palabra de Dios. Y hablemos por Cristo, con amor, con misericordia y con respeto. Nunca siendo grosero con las personas. Además, debemos de tener un mismo sentir en Cristo Jesús, siendo una familia unida y que se ama fraternalmente. Porque somos hijos ¿de quién? De Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Te damos gracias porque tu instrucción nos lleva, bendito Dios, a ser hijos que al exponer su testimonio, al vivir una vida en obediencia a ti, Señor, nos da la oportunidad de ser felices, bienaventurados. Gracias, Señor, por la promesa de unos días próximos que van a ser excelentes para nuestra vida. Gracias por tus promesas. Gracias por enseñar a amarnos unos a otros como tú quieres, Padre hermoso. A ti, Padre, sea la honra, la gloria y el poder por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.